En este tutorial veremos aplicaciones de los vectores, también de R2 y R3, en las ecuaciones de planos y rectas. Una de las aplicaciones son planos, rectas y planos. Entonces, comenzamos con rectas en R2. Si tenemos dos puntos cualquiera, P1 y P2, que pertenecen a R2, esos dos puntos determinan una recta. La ecuación es AX más BY más C igual a 0. Donde A, B, C y C son números reales y A y B no pueden ser simultáneamente 0. Pueden ser 0, 1 o el otro no simultáneamente los dos 0. Si los puntos P1 y P2 pertenecen a la recta, las coordenadas deben satisfacer esta ecuación. Entonces, reemplazando las coordenadas de los puntos en esa ecuación, obtenemos dos ecuaciones. Y ahora tomamos estas tres ecuaciones, donde este es para un valor de x cualquiera, un punto x e y que pertenecen un p de coordenadas x e y que pertenecen a la recta cualquiera, serían un punto de la recta y estos son dos puntos conocidos de la recta. Si formamos con estas tres ecuaciones un sistema de ecuaciones, nos queda este sistema, donde lo que queremos encontrar es A, B y C, serían las incógnitas para conocer la ecuación de la recta. Como ese es buscamos las condiciones para los valores de x y y para que tenga una solución no trivial, porque si tiene una solución trivial sería el 0 y sería un único valor. Necesitamos tener una solución no trivial para tener infinitos resultados y de esa manera tener la ecuación de una recta. Entonces, para que tenga una solución no trivial, debe darse que el determinante de la matriz de los coeficientes es 0. ¿Quiénes son los coeficientes? Recordamos que A, B y C son las incógnitas porque son los valores que queremos encontrar para encontrar la ecuación de la recta, dado los puntos P1 y P2. Entonces, los coeficientes, ¿quiénes son? X y 1, X1 y 1, 1, X2 y 2, 1. Fíjense que este también lo podríamos ver como si queremos encontrar el área de un triángulo, dado el punto P, el punto P1 y el punto P2. Si el área me da 0, quiere decir que los tres puntos están alineados. Es otra manera de pensarlo. O en vez de pensarlo como que la matriz de los coeficientes debe ser 0, para que tenga una solución, tenga soluciones no triviales, lo podemos pensar también como el área del triángulo sea 0 para que los tres puntos estén alineados. Bueno, obtenemos, resolviendo este determinante, obtenemos la ecuación de la recta. Veamos un ejemplo. Tenemos los puntos 1, 1, 3 y 4, 6. Y entonces escribimos el determinante x y 1, las coordenadas del punto 1, menos 3, menos 1, 3, 1, 4, 6, 1. Y resolviendo ese determinante,
se obtiene, ¿cómo se resuelve? Hacemos x por 3 menos 6, me queda menos 3. Y hacemos al revés acá, 4 más 1, 5, y el 1 multiplicado por menos 6, menos 12, me queda menos 18. Esta es la forma, entonces, dado 2 puntos, de encontrar la ecuación de la recta. Recta en R3. Una recta en R2 estaba determinada si se especificaba su pendiente y uno de sus puntos. En cambio, en R3, lo mismo, en R3 si se especifica su dirección y uno de sus puntos, también está determinada la recta en R3. Entonces, si tenemos un vector U distinto de 0, que sería la dirección, y un vector P sub 0, que es un punto de la recta, quedaría determinada, podríamos determinar la ecuación de la recta. Vamos a definir como W sub 0 el vector asociado a P sub 0. Y X el vector asociado con el punto P de la recta, cualquier punto arbitrario de la recta. La recta L que pasa por P sub 0 y es paralela a U consiste de los puntos P de coordenadas X y Z tales que cumplen esta ecuación, que se denomina ecuación paramétrica de la recta porque tiene un parámetro T, que es un número real entre menos de infinito e infinito. Vamos a ver esto en GeoGebra. Hacemos primero esta construcción en el plano y después vamos a pasar al espacio. Tenemos una recta y conocemos dos puntos de la recta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Construimos un vector P2, P1, que es el vector que voy a llamar B. Y también voy a escribir el vector asociado con uno de los puntos. En este caso, voy a asociar con el punto 1. Entonces, este vector B también lo puedo escribir en el origen. Habíamos dicho que esos vectores que tienen las mismas coordenadas son iguales. Puede estar en cualquier lado o puedo escribir un vector en el origen. Si a este vector lo multiplico por una constante, ya habíamos visto, el vector va a quedar modificado, se va a ir modificando. Y este va a ser, entonces voy a escribir el vector multiplicado por una constante t. Entonces el vector, si lo multiplico por 1, va a quedar el vector b. Y si lo multiplico, lo voy multiplicando, lo multiplico por un número negativo, voy teniendo distintos vectores que se obtienen al multiplicar el vector b por una constante t. Si yo a ese vector le sumo del vector u, voy a obtener un punto de la recta. Entonces, al vector u le voy a sumar el vector
verde, que es el vector t por b. Entonces a este le sumo t por b y voy a obtener el vector u más t por b, que es este vector. Estoy haciendo la suma de estos dos, el vector u y el vector t por b. Me da ese punto, que le voy a llamar punto P. Al variar, fíjense qué pasa cuando yo varío el valor de t, le voy dando distintos valores a t. Voy a obtener puntos de la recta que formaban P1 y P2. Entonces, ¿qué estoy haciendo para formar la recta? Estoy sumando el vector u y el vector t por b. Veamos eso ahora en el espacio. Veamos qué pasa en el espacio. También tengo los dos puntos de la recta. Y hacemos lo mismo. Marcamos el vector u, que va de P1, de P0 a P1. Marco un vector asociado a P0, que le voy a llamar W sub 0, y voy a marcar el vector P1, P0, le llamé U, igual que como se hizo recién, el mismo procedimiento. Y a ese U hay que multiplicarlo, lo vamos a escribir en el origen, lo voy a multiplicar por una constante t. Este es el t por u. Este es t por u. Al que le voy a sumar, w sub 0. La suma de estos dos vectores me va a dar un punto de la recta. Voy a tener este vector, el punto D, y al variar el valor de t, me determina la recta que contiene a los puntos P1 y P0. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Hago la diferencia P1 menos P2 y obtengo el vector U. El vector U lo multiplico por una constante t y le sumo uno de los vectores. Y ahí obtengo la ecuación de la recta que contiene a esos dos puntos dados. Esa ecuación paramétrica también se puede escribir igualando las componentes. X va a ser igual a x0 más t por a, y va a ser igual a y0 más t por b, y z igual a z0 más t por c. Se denominan ecuaciones paramétricas de L. Porque en la expresión anterior, esto es un vector, y acá tenemos una suma de dos vectores, donde uno es W0 y el otro es U multiplicado por una constante. Acá es una igualdad de dos vectores. Si igualamos las componentes, este vector X es el que está asociado al punto P, o sea que tiene coordenadas X y Z, que son las que hemos escrito acá. Igualamos las componentes y quedan las ecuaciones paramétricas de la recta.
Si despejamos t en las tres ecuaciones, igualamos al ct, eso lo podemos hacer si a, b y c son distintos de 0. Entonces, al igualar los resultados, obtenemos la forma simétrica de la recta, que pasa por P0 y es paralela a U. Si despejamos t de acá, ¿qué hacemos? X menos x0 dividido a. Acá, y menos y0 dividido b. Como todos son t, lo podemos igualar. Y esta es la forma simétrica de una recta, que pasa por el punto P0, estas son las coordenadas de P0, y estas son las coordenadas del vector al cual es paralela la recta. Como por ejemplo, si tenemos dos puntos, P0 y P1, como vimos en GeoGebra, hacemos el vector U, hacemos P0, P1. Obtenemos un vector que es paralelo a la recta. ¿Cómo se obtiene? Haciendo la diferencia de las componentes. 3 menos 2, menos 2, menos 3, 5, menos 4. Así que acá nos queda el vector U. No nos dan como dato el vector U, sino que lo tenemos que obtener haciendo, dado dos vectores, siempre podemos obtener ese vector U que es paralelo a la recta. Y tomamos un punto cualquiera de los dos, el punto P0 o el punto P1 como punto de la recta, cualquiera de los dos. En este caso vamos a tomar P0 y entonces podemos escribir las ecuaciones paramétricas. X va a ser P0, o sea, X0 más el coeficiente de U por T. Como es 1 me queda T. Acá menos 3, sería 3, porque el punto 3, menos 5 por T, y acá menos 4, que es el Z0, más 9 por 3. Acá hacemos X igual a X0 más este valor de U multiplicado por T, y sub 0 que vale 3, menos 5 multiplicado por T, Z sub 0 menos 4 más 9 multiplicado por T. Si despejamos T de todas estas ecuaciones, nos queda la ecuación simétrica de la recta. X más 2 sobre 1 y menos 3 sobre menos 5, Z más 4 sobre 9. Planos en R3. Entonces, un plano en R3 puede determinarse mediante un punto del plano y un vector normal al plano. Acá tenemos un punto del plano X y Z y un vector normal, o sea, un vector perpendicular al plano. Un punto P de coordenadas X y Z está en el plano, sí, solo si el vector sub 0P, tengo un punto del plano y otro punto que digo que está en el plano, sí, solo si este vector es perpendicular al vector n. Por lo tanto, el punto P está en el plano, sí y solo si dos vectores eran perpendiculares, si su producto punto era 0. Entonces, este punto P va a estar en el plano si este vector es perpendicular a n. Y otra forma de decir que dos vectores son perpendiculares es que su producto punto n, el vector n y el vector P0P, sea 0. Entonces, el punto P0P, ¿quién es? Es X
menos x0 y menos y0, z menos z0. Y el vector n es el vector ABC. El producto punto de n con el 0p es la suma del producto de las coordenadas. A por x menos x0 más b por y menos y0 más c por z menos z0, y esa es la ecuación de un plano que pasa por el punto x0 y 0 z0 y es normal al vector n. Veamos un ejemplo. Determina la ecuación del plano que pasa por el punto 3, 4, menos 3 y es perpendicular al vector n, 5, menos 2, 4. Lo único que hay que hacer en la ecuación es reemplazar los coeficientes, poner a por x menos x0, b por y menos y0, y z por z menos z0. A, b y c son las coordenadas de n. Entonces, acá, ¿qué hacemos? 5, que es el valor de a, 5 por x menos x0, que es 3, menos 2 por y menos 4, menos y0, más 4 por z menos 3, me queda más 3 igual a 0. Aplicando la propiedad distributiva y resolviendo, nos queda la ecuación del plano. En general, la forma general del plano lo podemos escribir como un número por x más un número por y más z por d más, c por z más d igual a 0, donde a, b y c no son nulas simultáneamente. Veamos otro ejemplo. Acá nos dan 3 puntos. Una de las posibilidades es reemplazar en la ecuación del plano que vimos recién los 3 puntos, nos queda un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es usar el resultado que vimos recién. Estos 3 puntos están en el plano. Por lo tanto, los vectores formados P2, P1 y P3, P1 son no paralelos y están en el plano. Están por estar P1 y P2 en el plano, P1 y P3 en el plano, están ambos en el plano. Entonces, si hacemos el producto cruz de estos dos vectores, va a ser un vector perpendicular al plano, porque va a ser un vector perpendicular a los dos, por la definición que vimos ya del producto cruz, va a ser perpendicular a cada uno de estos vectores y por lo tanto va a ser perpendicular al plano que los contiene. Entonces, haciendo el producto cruz de estos dos vectores, obtenemos el vector normal. O sea, no nos dan el vector normal en este ejemplo, pero con los 3 puntos formamos cualquiera, no necesariamente tenía que ser P1, P2, podría haber sido P1, P2 y P2, P3, cualquiera de las posibilidades que tengo, y hacer dos vectores, con eso resolver, encontrar el producto vectorial, el producto cruz, y ese va a ser el vector normal
que necesitábamos para calcular para encontrar la ecuación de la recta perpendicular, por lo tanto. Entonces, después utilizamos cualquiera, necesitamos un vector normal y un punto. ¿Cuál punto? Cualquiera de estos. Vamos a utilizar el punto P1. Y acá vamos a tomar entonces el n, el vector va a ser las coordenadas de n era a, b y c, y la coordenada P1, x0 y 0, z0, reemplazando en la ecuación, nos queda la ecuación del plano. 8 por x menos 2, más 15 por y más 2, menos 3 por z menos 1 igual a 0. Podemos aplicar la propiedad distributiva como hicimos en el ejemplo anterior. O dejarlo así. Siguiente ejemplo. Determinar dos planos cuya intersección es la recta. Nos dan una recta en forma paramétrica. Entonces, lo primero que hacemos es escribirla en forma simétrica. Despejamos T y escribimos en forma simétrica. Y después tomamos dos igualdades, de a dos las igualdades. Podemos tomar primera y segunda y primera y tercera como acá, o primera y segunda y tercera. Son determinar dos planos. Hay infinitos planos cuya intersección me dan esta recta. De esta manera encontramos dos planos. Lo podemos dejar escrito así o lo resolvemos, sacamos los denominadores y nos queda escrito de esta manera. Y un último ejemplo que nos dan dos planos y que nos piden que encontremos la recta paramétrica de intersección de esos dos planos. Tenemos dos planos, la ecuación de dos planos, con eso vamos a tener un sistema de ecuaciones. Resolvemos el sistema de ecuaciones, aplicamos Gauss, ahí resolvemos, multiplicamos la primera por menos 2 y sumamos la segunda, nos queda esta ecuación, despejamos y de la segunda, reemplazamos en la primera y nos queda esta expresión que despejando x nos va a servir para escribir la ecuación, primera ecuación paramétrica. De acá le vamos a llamar t a la z. Acá nos va a quedar 2 quintos más 6 quintos t. Y la última va a ser z igual a 0 más t. Entonces, esa es la ecuación con t que va entre menos infinito e infinito. La intersección de estos dos planos nos da esta recta. Y estas son las ecuaciones paramétricas. Veamos en GeoGebra. Bueno, acá vemos los dos planos y la intersección de esos dos planos que me dieron como dato me da una recta, cuya ecuación obtuvimos.